Dato, entre el 80 y el 90% de las heridas penetrantes de tronco requieren cirugía de control de daños. Dato, de las muertes producidas por trauma dentro de las primeras 24 horas, 40% se deben a hemorragia. Dato, un estudio demostró en la mortalidad de los pacientes en los cuales se retrasó la reanimación con líquidos. Dato, la reanimación agresiva con líquidos asoció un aumento de la mortalidad debido al aumento de la presión arterial, reactivando el sangrado. Yo soy Alejo. Yo soy Edwin. Bienvenidos al mundo de... No, bienvenidos a Fichas IMS. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre este tema importantísimo. Hipovolemia, la delgada línea de la reanimación con líquidos. Alejo. Bueno, como ustedes vieron, la presentación de los datos es súper importante y, como siempre, hemos hecho una revisión de la mayoría de artículos y en la mayoría de artículos se habla sobre la evidencia y la evidencia es 1A, 2A, es muy significativa y las recomendaciones son muy importantes. Por eso empezamos con el primer dato y quiero lanzarles un primer dato. El 80% de los pacientes que tienen trauma penetrante, ya sea por una herida, por un arma de fuego o por un arma blanca, necesitan cirugía de control de daños. Quiere decir que si estás tú en la prehospitalaria con un paciente que recibió un disparo en el pecho o le apuñalaron en el tronco, en cualquier lugar del tronco, es muy probable que este paciente necesite ir a la cirugía. Ok, de este dato también se relaciona con el segundo que nosotros tenemos para darles, que el 40% de las muertes en las primeras 24 horas se deben a la hemorragia. Es decir, todos estos pacientes que han sufrido algún tipo de traumatismo, si es en el tronco especialmente, 80% van a entrar a cirugía. Y de todo el grupo, de todo el universo de pacientes de trauma, 40% van a morir debido a sangrado, ya sea un sangrado externo no controlado o un sangrado interno que no llegó a cirugía a tiempo, pero 40% de estos pacientes han muerto debido a la hipovolemia, a la falta de reanimación, que se ve afectada por diversos factores: tiempo de respuesta, tiempo de llegada a la sala de emergencia, tiempo de llegada hacia el quirófano y la capacidad resolutiva de los... Hay otro artículo súper importante en el cual se mencionó, y desde hace muchísimos años atrás hablan de un estudio muy grande que se llama la hipotensión con reanimación con líquidos. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay un momento en el cual el paciente que está sangrando mucho no necesita que yo le dé muchos líquidos y no necesito subir la presión arterial hasta un estándar máximo, 120/80. No hay que llegar al normal. No quiero llegar al normal, exacto. Entonces lo que yo quiero hacer ahora con esto es que ustedes entiendan que un paciente con hipotensión, en un límite de la hipotensión, está bien, o sea, el cerebro está bien cuidado. Eso quiere decir que en este estudio analizaron a un grupo de pacientes en los cuales se les reanimó con mucho líquido, se les puso mucho solución salina, mucho lactato de Ringer, y estos pacientes que fueron reanimados con mucho líquido, con gran cantidad de líquido, murieron más rápido de los que no fueron reanimados con líquido. El asunto es que estos pacientes presentaron diversos tipos de complicaciones debido al exceso en la administración de líquidos. Se pueden presentar hemodilución, coagulopatía, bueno, infinidad de complicaciones que ustedes ya las pueden leer en los diferentes libros que están a su disposición. De este dato relacionado también tenemos el hecho de que el exceso de reanimación con líquidos lo que va a producir es un aumento súbito de la presión arterial, y el problema de subir excesivamente rápida la presión arterial y tratar de llegar a límites normales es que el paciente va a tener reactivación del sangrado. ¿Por qué? Porque el hecho de que aumente la presión arterial hace que el vaso sanguíneo ya no haga vasoconstricción, sino que haga un poco de relajación, se empieza a abrir. ¿Y qué sucede? Que el coágulo que se formó en el vaso sanguíneo se va a desprender, se reactiva el sangrado. Si no se identifica a tiempo, el paciente va a morir. Exacto. La última parte es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque queremos que ustedes entiendan que con su paciente en la ambulancia, en la calle, en la sala de emergencias básicas, si usted es un médico no especializado de emergencias, que cuando usted atiende a estos pacientes que están sangrando mucho, es importante que ustedes entiendan que estos pacientes necesitan dos cosas que en la prehospitalaria y en una sala de urgencias básicas no le pueden dar. La primera es sangre. En la ambulancia no se le puede dar sangre. No hay un estudio que ha demostrado nada. Okay. Hay un estudio que está hablando un poco de eso, pero lo vamos a ver más adelante. Pero usted no puede dar sangre en la ambulancia. Y lo segundo, el paciente necesita quirófano. Por lo tanto, usted no puede hacer una cirugía de control de daños acá. Por lo tanto, en conclusión de esta intro, el paciente necesita dos cosas. Primero, Sangre. Y segundo, quirófano. Lo que necesitamos es tiempo para este paciente. Lo que menos tiene este paciente es tiempo. Así es que para eso hemos puesto acá lo que ustedes ven, estos
simuladores de sangre. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos respecto a cómo funciona esta parte de la hipovolemia y la delgada línea que existe de la reanimación con líquidos. Ajá. Si ustedes tienen alguna duda con lo que hemos hablado ahora, les vamos a dejar los links. Los artículos. Arriba. No, ya es abajo. No, arriba. Okay. Es arriba. Igual, cualquier duda, comentario, pregunta, aullido, lamento, quebranto, llanto, yo, lo que ustedes tengan, póngalo aquí abajo. Ok, ahora lo que vamos a hacer es presentar el shock con respecto a la sangre. Cuando un paciente pierde sangre, lo que vamos a ver ahora es la presentación del shock. Entonces, ¿qué hemos hecho ahora? Hemos puesto 6 litros de sangre, que es lo que tiene... Promedio de un adulto. 5 o 6 litros. Vale. Okay. Entonces... ¿qué pasaría si hay una persona que pierde 500 ml? Ok, hasta 750 ml nosotros sabemos que la pérdida de volumen es casi inadvertida por el cuerpo, taquicardia leve y taquipnea leve. Eso es lo que va a tener la persona. Okay. ¿Qué pasa si el paciente en la ambulancia ahora pierde 1 litro de sangre? Ok, al perder más de 750 ml, en este caso el paciente va a tener taquicardia, ya se va a notar con una frecuencia cardíaca por encima de los 100 y una frecuencia respiratoria elevada. Sin embargo, la presión se mantiene estable. El paciente sigue sangrando y ahora ha perdido 1,5 litros, que es más o menos una fractura de fémur. En este caso ya estamos hablando de una pérdida de aproximadamente el 30% del volumen. Aquí ya es clara la manifestación del paciente respecto a la hipotensión. Aparte vamos a tener otros signos como frecuencia cardíaca por encima de los 120, frecuencia respiratoria por encima de los 30, mecanismos de descompensación. Ahora el paciente sigue sangrando y ha perdido 2 litros. En este caso la persona ya con esta pérdida de volumen ya va a presentar marcada hipotensión y va a tener los signos vitales por encima de los límites normales. La fuerza del corazón para poder brindar un latido cardíaco adecuado ya es insuficiente. ¿Por qué? Porque no hay un llenado adecuado de las cámaras. Ahora es una persona que tiene una fractura de pelvis. En este caso la persona ya está totalmente descompensada y de hecho ya está pasando hacia un shock irreversible. En este caso estamos indicando que el daño celular ya es permanente en este paciente. Todavía se puede salvar si es que se hacen intervenciones adecuadas en el tiempo adecuado. ¿Cuál es la presentación clínica más importante en este caso, cuando la persona tiene casi la mitad de la volemia? En este punto lo que nos interesa identificar es que el paciente ya presenta hipotensión. ¿Por qué? Porque esto marca la línea para iniciar la reanimación con fluidos. Además, en este momento es muy probable que el paciente tenga alteración de la conciencia. Ahora vamos a ver qué sucede cuando reanimamos a un paciente con solución salina o cualquier otro isotónico en relación 1:1. Es decir, perdió 2.5 y vamos a reponer 2.5. Exacto. Es importante que nosotros recordemos que cuando queremos hacer reanimación con líquidos 1:1, la solución salina o el lactato de Ringer no transfieren oxígeno. Eso quiere decir que la solución salina no tiene glóbulos rojos. Lo que estamos haciendo es netamente reponer solo el volumen. Meter volumen, pero no hay capacidad de transporte de oxígeno. Ok, comencemos. Ok, entonces ahora tenemos al fin las mejores prácticas. Una más y nos vamos. Alejo. Una de las mejores prácticas que usted tiene que recordar con su paciente en la calle, con un paciente que está sangrando, es recordar que la hipotensión permisiva no puede ser menos de 80 milímetros de mercurio, máximo 90 milímetros de mercurio. Pero si el paciente tuviera trauma de cráneo... Ahí es donde tenemos una excepción. Si es que el paciente tiene trauma craneoencefálico con sospecha de lesión cerebral o sospecha de herniación cerebral, el objetivo de la presión arterial es mantenerlo de 90 a 100. ¿Por qué? Porque cualquier periodo de hipotensión puede causar hipoperfusión severa y por ende puede producir lesión cerebral permanente. Exacto. Otro objetivo que usted no puede olvidarse es que un solo periodo de hipotensión puede resultar en daño neurológico irreversible con los pacientes. Dato súper importante. Recordemos entonces, para iniciar reanimación con líquidos, primero debemos de esperar a que haya hipotensión. Esto quiere decir que puedo canalizar, pero no necesariamente iniciar la reanimación. Desde ahí tengo que marcar mi límite para poder tener de 80 a 90. Con hemorragia controlada se puede administrar los líquidos de forma un poco agresiva, hacerlo un poco más rápido, pero con hemorragia no controlada, es decir, sospecha de hemorragia interna, debo hacerlo con control y monitoreo continuo para mantener la presión arterial de 80 a 90. Otra cosa súper importante es que no hemos encontrado ningún estudio que defina cuál es el porcentaje, cuál es el rango de volumen que yo debo usar exactamente con un paciente que está sangrando. Por lo tanto, en resumen de todos los estudios indican que si yo puedo reanimar con líquidos, puedo hacerlo siempre y cuando llegando al máximo de 90 milímetros de mercurio como tope de la reanimación.
Otra cosa importante es que en algunos sistemas de urgencias médicas, como en los Estados Unidos, esperan a que el paciente tenga alteración de la conciencia para iniciar la reanimación con líquidos intravenosos con cristaloides. Existen diferentes tipos de protocolos que se pueden encontrar y cada uno de estos protocolos tiene diferentes límites, diferentes puntos de inicio, diferentes objetivos. En realidad lo que nosotros hemos buscado en función de la evidencia es cuáles van a ser las mejores prácticas y todos concluyen que es mantener una presión arterial sistólica de 80-90 con la excepción del trauma craneoencefálico. Por último, recuerde que si usted está con un paciente que está sangrando en la sala de urgencias o en la calle, en la ambulancia, este paciente necesita dos cosas que usted no le puede dar: sangre y quirófano. Muchísimas gracias por haber visto este video, esperamos que les haya gustado, le den un like, un dislike, lo compartan. Les vamos a dejar los links de los artículos aquí arriba. O en algún lado siempre están, todos los artículos los compartimos. Cualquier duda, comentario, aullido, lamento, quebranto, no olviden ponerlo aquí abajo. Y muchísimas gracias por habernos visto en el video anterior. Sus comentarios son muy valiosos y estamos trabajando sobre las sugerencias. Ya dijimos, como en el triaje de hospital, por orden de importancia, no por orden de llegada. Sí, así es que muchas gracias por ver el video. Listo. Chao, fichas. Ya manden a las casas. Nos vamos. Ya al fin acabamos de... Sí, me gustó, creo que quedó bien. Sí, ficha, nos olvidamos, weón. Puta, la cámara. Fichas, para nuestro siguiente video les queremos pedir un favor. Si tuvieron un caso difícil que no supieron resolverlo y quieren revisar ese contenido con nosotros, les pedimos que nos envíen un video y lo vamos a revisar en base a la evidencia. Déjenlo como comentario, como mensaje privado, como ustedes gusten, y lo vamos a revisar en nuestro siguiente programa. Listo, eso es todo. Ahora sí, fichas, chao. Manden a las casas.